Queridos alumnos, muy buenos días. Vamos a continuar con el tema de división y esta vez vamos a ingresar a cómo es que se debe realizar la división. Vamos a aprender la estructura de la división. Fíjense, estamos todavía en división de números naturales. La división nos permite, entre otras cosas, la división sirve para muchas cosas, pero entre otras cosas nos permite repartir, nos permite saber cómo es que se hace el reparto de una cierta cantidad, ¿correcto? Entonces la división nos permite, entre otras cosas, repartir una cantidad en partes iguales, ¿correcto? Una de las razones fundamentales de la división es que tenemos que aprender a repartir. Puede ser el reparto en partes iguales o de repente en partes no iguales. En este caso, veamos. Observa. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pelotas, 8 naranjas, ¿correcto? Entonces vamos a repartir 8 naranjas en dos grupos iguales, ¿correcto? Vamos a repartir 8 naranjas en dos grupos iguales. Quiere decir que tengo que obtener dos grupos de igual número de naranjas. En este caso estoy armando un grupo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya no tengo más naranjas que repartir. Entonces he repartido mis 8 naranjas en dos grupos iguales. Entonces se forman dos grupos iguales de 4, ¿no es cierto? En este caso se forman dos grupos iguales de 4 naranjas. Entonces quiere decir que la división que he realizado al dividir estas 8 naranjas en dos grupos, he realizado una división exacta, porque exactamente he dividido 8 naranjas en dos grupos de 4 naranjas cada uno, ¿correcto? He dividido dos grupos de 4 naranjas cada uno. Entonces he realizado una división exacta. Quiere decir entonces que cada vez que yo realice una división y no me sobre nada y me salga exacto la división, entonces esta división se va a llamar división exacta, ¿correcto? Muy bien. Pero también al dividir puede que sobre algunos elementos, ¿correcto? Observa. Si estamos trabajando con naranjas, tengo ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿correcto? Entonces vamos a repartir 9 naranjas en dos grupos iguales. Veamos. 1, 2, 3, 4. Ya van 4 naranjas. 5, 6, 7, 8. 8 naranjas, pero yo tengo 9 naranjas. Entonces hasta aquí he repartido las naranjas en dos grupos de 4, ¿no es cierto? Pero como son 8 naranjas que tengo, como son 9 naranjas, perdón, que tengo que repartir, me está sobrando una naranja, ¿correcto? Entonces no puedo repartir 9 naranjas en dos grupos iguales. Reparto en dos grupos iguales de 4, pero me va a sobrar una naranja. Quiere decir entonces que se forman dos grupos iguales de 4 y sobra 1, ¿correcto? Ha sobrado 1. He repartido efectivamente en dos grupos iguales, pero me está sobrando una naranja. Entonces, cuando ocurre este tipo de división y yo al dividir resulta que me está sobrando un cierto elemento, un número, me sobra una cantidad, entonces la división se va a llamar división inexacta, porque no es exacto, sale inexacta,
¿correcto? Y justamente sale inexacta porque hay un sobrante. Está sobrando, en este caso, una naranja. Muy bien. Entonces tenemos ya dos tipos de divisiones. Una división que es exacta y otra división que es inexacta. ¿Correcto? Muy bien. Los términos de la división son dividendo, que es lo que se va a repartir. Divisor, que quiere decir entre cuánto se va a repartir el dividendo, ¿correcto? Cociente es el resultado de la división y el residuo o resto es lo que sobra al dividir, ¿correcto? Entonces la división va a ser exacta si no sobra nada y la división va a ser inexacta si sobra algún elemento, ¿correcto? Muy bien, entonces una división exacta es cuando el resto o el residuo sale 0 y una división inexacta es cuando el resto o el residuo me va a salir diferente de 0. Muy bien, al resultado de la operación se va a llamar cociente, ¿correcto? Es el resultado de la división. Es muy importante saber que el resultado de la operación, el resultado de la división se llama cociente y lo que sobra se llama residuo o resto. Muy bien, entonces los términos de la división, las partes de la división son dividendo, divisor, cociente y residuo. Muy bien. Observa la estructura de la división. Fíjense, aquí se ubica el dividendo, por aquí el divisor, por aquí el cociente y por aquí el residuo. Esto es una rayita roja, ¿no? Que significa que se va a dividir el dividendo entre el divisor. El resultado sale cociente y lo que sobra se va a llamar residuo. Entonces, veamos numéricamente. Si yo quiero dividir 9 entre 2, quiero repartir 9 entre 2 personas, 9 naranja entre 2 personas o entre 2 grupos, fíjense cómo se divide. Voy a colocar aquí el 4 y lo multiplico por el 2. 9 entre 2 se coloca el 4 porque 9 entre 2 no sale exacto. Si yo divido 9 entre 2 no sale exacto, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 9. A ver. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Y 5 por 2, 10. No hay ningún número que multiplicado por 2 salga 9. Pero nosotros vamos a colocar el 4 porque 4 por 2 es 8. Y el 8 es el más cercano al 9. ¿Correcto? Entonces el número adecuado que se debe multiplicar por 2, en este caso sería 4, porque 4 por 2 es 8 y el 8 es el más cercano al 9. No puede pasarse, tiene que ser el que más se acerque al 9. Entonces 4 por 2, 8 y 9 menos 8, 1. Colocamos una rayita y restamos. Quiere decir que si yo divido 9 naranjas entre 2 grupos, cada grupo va a tener 4 naranjas y va a sobrar 1. ¿Correcto? 9 entre 2, 4 y sobra 1. Muy bien. En la práctica, fíjense, en la práctica hemos visto aquí que si yo divido 9 naranjas entre 2 grupos, sale 4 para cada grupo y sobra 1, ¿no es cierto? Para no hacer este tipo de división con gráficos, es por eso que los matemáticos se han puesto de acuerdo para diseñar o para realizar una estructura, ¿correcto? Una estructura para la división, donde los términos son dividendo, divisor, cociente y residuo, ¿correcto? Entonces, esta es la estructura de la división. Muy bien. Donde el 9 tiene un nombre, se va a llamar dividendo. ¿Quién sería el divisor? El 2, ¿no es cierto? Ahí está,
el 2 divisor, el 9 dividendo. ¿Quién sería el cociente? El resultado de la división, en este caso lo que se coloca aquí, el 4. ¿Y quién sería el residuo? En este caso R. R sería 1, que es lo que sobra. Muy bien, entonces aquí el 9 dividendo, el 8 es divisor, el 4 es cociente y el 1 en este caso es el residuo. Observa, si quiero dividir o repartir 8 entre 8, esta rayita significa entre, lo vamos a leer como entre 8 entre 4, quiere decir que voy a dividir, por ejemplo, 8 soles entre 4 personas, 8 entre 4, entonces significa que voy a dividir y aquí vamos a colocar un número que multiplicado por 4 me dé 8. Entonces vamos a la tabla del 4. ¿Qué número multiplicado por 4 me dé 8? 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Entonces el 2 es el único número que multiplicado por 4 me dé 8. Si yo pongo 3, 3 por 4 sería 12. Y cuando yo reste 8 menos 12 no voy a poder. Por eso es que el número que se coloque aquí en el cociente va a ser de tal manera que cuando yo multiplique salga exacto, o tendría que ser un número que se acerque al resultado, un número cuyo resultado se acerque al 8, pero que no se pase para poder dividir, para poder restar, perdón. Entonces 2 por 4, por aquí se multiplica, 2 por 4, 8, colocamos una rayita, ahora restamos, 8 menos 8, 0. 8 soles entre 4 personas, a cada uno le toca 12 soles. 8 naranjas entre 4 hermanitos, a cada hermanito le tocará 2 naranjas, ¿correcto? Muy bien. ¿Quién es el cociente? El resultado de la división. El resultado es 2. ¿Quién es el residuo? Lo que sobra. En este caso sobra 0, ¿correcto? Veamos a ver otra división. Quiero dividir 13 entre 2. 13 soles entre 2 personas. O 13 naranjas entre 2 personas. O formar 13, dividir 13, cualquier objeto, 13 objetos entre 2 personas. Fíjense cómo es que se hace la división, 13 entre 2. Aquí vamos a buscar un número que multiplicado por 2 me dé 13. Comencemos entonces con la tabla del 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Muy poquito. 2 por 3, 6. Ya se está acercando al 13. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. El 12 es el más cercano. Si yo pongo acá 7, 2 por 7 sería 14. Y no puede pasarse porque si se pasa, a la hora de restar no voy a poder. 13 menos 14 no se puede. Entonces el más cercano, ¿quién sería el más cercano? El 6, ¿no? Claro, porque 2 por 6 o 6 por 12 es 12. Ahí está. Coloco la rayita y restamos, ¿no? Siempre se resta a partir de las unidades y luego las decenas. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. ¿Correcto? Entonces queda solamente 1. Muy bien. ¿Quién es el cociente? Lo que sobra de la división. Perdón, el resultado de la división. En este caso sería 6. ¿Y quién es el residuo? Lo que sobra de la división. En este caso 1. Fíjense que aquí ya termina la división porque ya no hay más que dividir. 1 entre 2 no se puede. Por lo tanto, ahí terminó la división. Entonces, este tipo de división, cuando el residuo es 0, no sobra nada, quiere decir que ha salido exacto. Por lo tanto, se llama división exacta. Pero aquí el residuo no es 0, el residuo es 1. Entonces, hay un sobrante. Este tipo de división se llama división inexacta. ¿Correcto? Muy bien, la división exacta es cuando el residuo vale 0 y la división inexacta es cuando el residuo vale diferente de 0. Cualquier número que no sea 0. Veamos ahora la estructura de la división, pero
un número de dos cifras entre un número de una cifra. Por ejemplo, 45 dividido entre 7. Aquí buscamos en la tabla del 7 un número que multiplicado por 7 que me dé 45. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42. Si yo pongo acá 7, 7 por 7, 49. Y cuando voy a restar 45 menos 49 no voy a poder. Por lo tanto, coloco el 6, porque 6 por 7 me da 42 y es el más cercano al 45, ¿correcto? Y al restar sale 3. Entonces, en este caso también tenemos nuestro dividendo, que es el 45, nuestro divisor, que es el 7, y el cociente, que es el 6, y el residuo, que es el 3, ¿correcto? Dividendo, divisor, cociente y residuo, que son las partes de la división. Fíjense, vamos a dividir ahora 78, un número de dos cifras, entre un número de una cifra. 78 entre 5. 78 entre 5. Fíjense cómo voy a dividir. Cuando tengo un número de dos cifras, debo fijarme que en el primer numerito, en este caso en el 7, ¿correcto? Si el 7 es mayor que 5, entonces el 7 puede trabajar solo. Ahora observen acá, 45 entre 7. El 4 es menor que 5, por lo tanto 4 entre 7 no puede trabajar. Por eso es que se une 4 con 5 y el 45 lo puedo dividir entre 7. Ahora, como el 4 es menor que 7, entonces estos números van a trabajar los dos juntos. 45 entre 7, ¿correcto? No puedo buscar un número, el 4 no puede trabajar solo. En este caso trabajan los dos, porque el 4 es menor que el 7. En cambio aquí miren, el 7 es mayor que el 5. Este número es mayor que el divisor. Por lo tanto, el 7 puede trabajar solo. Entonces digo 7 entre 5. 7 entre 5 buscamos en la tabla del 5 un número que multiplicado por 5 me dé 7. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. No hay. Pero el más cercano es cuando multiplique 5 por 1. Entonces, vamos a dividir 7 entre 5, sería 1. ¿No? 1 lo multiplicamos por 5 y 1 por 5 es 5. Fíjense dónde coloco el 5. Debajo del 7, porque el 7 está trabajando con el 5. Ponemos una rayita y restamos. 7 menos 5, 2. ¿Correcto? 2. Ahora la división no termina aquí, porque el 8 no ha participado. El 8 también tiene que trabajar. Y el 8 lo colocamos al costado del 2. Decimos que el 8 baja, ¿correcto? Ahí está. Fíjense, ya estoy aquí, he copiado la misma división, lo he copiado hasta aquí para que vean cómo el 8 va a bajar al costado del 2, ¿correcto? Ven, el 8 baja y se forma el 28. Y ahora, como el 2 es más chiquito que el 5, el 2 no puede trabajar. Ahora trabajan los dos, 28. ¿Correcto? Cuando la división es así, de esta forma, cuando el primer número es mayor que el 5, la división no termina ahí, todavía continúa. Entonces, baja el 8 y sería 28. Ahora voy a buscar aquí un número que multiplicado por 5 me dé 28. Comencemos, tabla del 5, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25 y 5 por 6, 30. Me pasé, pero no hay ningún número que multiplicado por 5 me dé 28. Pero ¿cuál es el más cercano? El 25. Y el 25 es el resultado de multiplicar 5 por 5. Entonces aquí tengo que poner 5, porque los números que están aquí se multiplican, ¿no es cierto? Bien, 5
por 5 es 25. Fíjense dónde coloco el resultado. 5 por 5, 25. Y ahora restamos. Se resta siempre por las decenas. 8 menos 5, 3. Y 2 menos 2, 0. Entonces ya todos los números han participado. Ya no hay nada que bajar. Y por lo tanto ahí termina la división. Entonces digo, el cociente es 15, que es el resultado de la división, pero hay un 3 que está sobrando, entonces el residuo vale 3, ¿correcto? El residuo vale 3. Quiere decir entonces que esta es una división inexacta, ¿correcto? Es una división inexacta porque ha sobrado 3. Entonces, una vez más, cuando voy a dividir un número de dos cifras entre un número de una cifra, siempre me fijo en el primer numerito, ¿correcto? En la decena en todo caso, porque el 5 es unidad y el 4 es decena. Si la decena, o en todo caso, si este 4 es menor que el divisor, ¿correcto? Si el 4 es menor que el divisor, entonces trabajan los dos números. ¿Correcto? Trabaja el 45 y busco un número que multiplicado, en este caso 6 por 7, 42. Muy bien. Pero cuando el 7, en este caso, es mayor que el divisor, en este caso cuando la decena es mayor que el divisor, entonces el 7 trabaja solo, puede trabajar solo. 1 por 5, 5, 7 menos 5, 2, y ahora el 8 también tiene que participar, por lo tanto bajo el 8 y se forma el 28 y sigo buscando un número que multiplicado por 5, en este caso me dé lo más cercano al 28. 5 por 5, 25 y resto. 8 menos 5, 3. Como ya no hay números que bajar, por lo tanto la división ha terminado. Muy bien. Muy bien, chicos, vuelvan a ver el video 1, 2 o 3 veces y por favor traten de practicar las hojitas de aplicación que estoy dejando como tarea. No está difícil, ustedes ya saben multiplicar, por lo tanto van a encontrar los números rápidamente. Lo que sí tienen que volver a ver es el video para familiarizarse bien en qué tipo de división están. Si en una división, como en este caso el 45, que es menor, donde el 4 es menor que el divisor, o en una división como el 78, donde el 7 es mayor que el divisor. ¿Correcto? Muy bien, un abrazo y cuídense mucho. Gracias.